Bien, vamos a continuar con el ejercicio de algoritmos utilizando variables. Vamos entonces a seleccionar un ejercicio y vamos a tenerlo presente. En este caso yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en este espacio. Dice algoritmo que permita hallar el área de un triángulo y tenemos la fórmula. El área del triángulo es igual a base por altura dividido en 2. Entonces, primera pregunta, ¿qué debemos hallar? Entonces, lo que debemos hallar es el área. Es lo que necesitamos hallar. El área del triángulo. ¿Con qué datos debemos hallarlo? Con la base y con la altura. ¿Qué valores pueden cambiar? Si vamos a resolver el ejercicio, podemos, los valores que pueden cambiar son la base y la altura. La siguiente pregunta, ¿qué valores no pueden cambiar? Entonces, para este caso, el 2. Ese valor siempre va a ser fijo. El 2. ¿Qué operaciones matemáticas se requieren para solucionar el ejercicio? Entonces, una multiplicación y una división en 2. Estas preguntas son necesarias resolverlas para poder llegar al resultado. Entonces, tenemos el área del triángulo, es lo que debemos hallar. ¿Con qué datos? Con la base y con la altura, que son los valores que pueden cambiar de acuerdo con el triángulo que tengamos. ¿Qué valores no pueden cambiar? El 2. El 2 siempre va a ser fijo. ¿Y qué operaciones hacemos? La multiplicación y la división. Entonces, vamos a crear una tabla. Entonces, voy a decir aquí, voy a guardar la base, altura, el número 2 y el área. Y voy a generar este espacio acá. ¿Para qué necesitamos esta tabla? Para poder hacer pruebas antes de hacer el algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es la base. Aquí vamos a dejar la altura, el área y aquí el valor para dividir. Entonces, para este caso no coloco la tilde porque este es el nombre de una etiqueta, de una variable. Entonces, estos valores que pueden cambiar, por ejemplo, tengo un triángulo que mide de base 3 y de altura 5. ¿Qué área va a tener? Debo tener en cuenta que voy a dividir en 2. Ahora, pensemos en otro triángulo. Una base de 4 con una altura de 3. Desconocemos el área porque no hemos hecho la operación, pero siempre debemos dividir en 2. Un triángulo con una base de 10 centímetros, una altura de 5 centímetros, desconocemos el área porque no hemos hecho la operación y siempre debemos dividir en 2. Otro triángulo, el triángulo mide 4 de base, 4 de altura, desconocemos el área y siempre debemos dividir en 2. Entonces, este dato que tenemos acá, que siempre se mantiene, le llamamos constante, mientras que estos datos que van cambiando de acuerdo con los datos que ingresa el usuario los llamamos variables. Entonces, la fórmula que utilizamos para hallar el área va a ser esta, es decir, base 3 por 5, 15, dividido en 2, 7.5. 4 por 3, 12, dividido en 2, 6. 10 por 5, 50, dividido en 2, 25. 4 por 4, 16, dividido en 2, 8. Bien, entonces, vamos a pasar esta solución a nuestro programa DFD. Abrimos DFD
iniciamos con una salida. En esa salida vamos a empezar documentando nuestro programa, comilla sencilla, pegamos el enunciado, cerramos con comilla sencilla y probamos que funcione. Perfecto, solo hemos hecho esto. ¿Qué errores podemos presentar acá? Que de pronto yo coloque la comilla sencilla, que a veces podemos colocar una tilde, que no es lo correcto, entonces me va a decir que se esperó comilla sencilla para delimitar la cadena. Entonces la comilla sencilla, recuerden, es la que queda al lado del 0. Y aceptar. Ejecutamos, no nos muestra la información y no sale ningún error. Continuamos. Entonces, ¿con qué debemos hallar? El área del triángulo. Esto va a ser la salida última, lo último que nos va a presentar. ¿Con qué datos debemos hallarlo? Es decir, ¿qué datos le vamos a preguntar al usuario? Base y altura. Entonces, vamos a DFD y colocamos una salida y le preguntamos al usuario. Abrimos comilla sencilla. ¿Cuál es la base del triángulo? Aquí podemos colocar tildes, signos de puntuación, espacios en las salidas y dentro de las comillas sencillas. Le damos a aceptar. Probamos que funcione. Algoritmo que permita hallar el área. Bueno, la información. ¿Cuál es la base del triángulo? Nos pregunta. Necesitamos colocar una entrada para que el usuario coloque la base del triángulo. Entonces damos doble clic y escribimos la palabra base. ¿Eso qué quiere decir? Que a la palabra base, que ahora la vamos a llamar variable, a la variable base se le va a asignar lo que el usuario digite después de que le aparezca la pregunta. Quiere decir, ejecutamos, nos muestra el enunciado, dice, ¿cuál es la base del triángulo? Doy continuar, y aparece la entrada y yo le digo que la base es 8. Continuar. Perfecto. ¿Qué otra pregunta debemos hacerle? ¿Qué otro dato necesitamos preguntar? Altura. Entonces, el mismo ejercicio. La salida, doble clic, comilla sencilla. Pregunta, ¿cuál es la altura del triángulo? Cerramos pregunta, comilla sencilla. Y aceptar. Y ahora colocamos una entrada, lectura. Y aquí decimos que nos capture altura, es decir, que en esta variable nos registre la información que digitó el usuario. Tenemos lo siguiente, volvemos a probarlo. ¿Cuál es la base del triángulo? 8. ¿Cuál es la altura? 3. Hasta ahí va perfecto. Ya tenemos los datos con los que debemos hallarlos. Ahora, estos son los que no pueden cambiar y llamamos variables. ¿Cuál no puede cambiar? El 2. Yo puedo usarlo como 2 o almacenarlo en una constante. Entonces, voy a tomar el cuadro de asignación, le doy doble clic y escribo divisor 2. Continuamos con la operación. Multiplicación y división en 2. ¿En dónde lo vamos a guardar? En la variable área. Decimos, área va a ser igual a lo que capturamos en base por la altura dividido en divisor. Este 2, como no cambia, lo colocamos dentro de la asignación. Entonces, abrimos paréntesis, base por altura, cerramos paréntesis, y lo dividimos en divisor. Y damos clic en aceptar. Verificamos que no haya ningún error. Entonces nuevamente 8, 3 y listo. Hasta ahí no hay ningún error. ¿Qué nos hace falta? Lo que les dije al comienzo, que nos muestre el área del triángulo. Entonces colocamos la salida, que es la de mostrar datos, y damos doble clic y decimos que nos muestre el área y damos a aceptar. Ejecutamos. Hagámoslo con los ejercicios que tenemos aquí, 3 y 5. Entonces, ¿cuál es la base del triángulo? 3. ¿Y cuál es la altura? 5. 7.5
y 7.5. Está bien. Hagámoslo con el siguiente, 4 y 3. Ejecutamos. ¿Cuál es la base? 4, la altura 3, 6 es el área. Y tenemos aquí 6. Pero ahora vamos a agregar algo adicional. Vamos a hacer que nos muestre un mensaje agregado aquí. Vamos a escribirle, entre comillas sencilla, vamos a decirle el área del triángulo es 2 puntos. Vamos a ingresar un espacio aquí. Miren, aquí tenemos una comilla sencilla. Todo este texto lo colocamos dentro de comilla sencilla. Después de la comilla sencilla está la variable, pero para que nos muestre la información le vamos a colocar una coma. ¿Esto qué quiere decir? Nos muestre este texto como está, acá dentro de las comillas, con el área, el valor que toma la variable área. Entonces, ejecutamos. La base del triángulo es 8, la altura del triángulo es 3. 8 por 3, 24. Dividido en 2, 12. El área del triángulo es 12. Si queremos agregarle aquí la palabra centímetros, bueno, el prefijo centímetros, ingresamos aquí nuevamente, agregamos una coma que quiere decir agregue, como no es una variable sino es texto, vamos a colocar entre comillas sencillas el texto que queremos mostrar, CM. Y para que no lo separe dentro de la comilla, colocamos un espacio. Aceptar. Nuevamente, probémoslo con uno de aquí, 4 y 4. ¿Cuál es la base del triángulo? 4. ¿Cuál es la altura del triángulo? 4. El área del triángulo es 8 centímetros. Y así hicimos un ejercicio, un algoritmo, solucionamos un algoritmo para hallar el área del triángulo desde DFD. Realicen este ejercicio tal como está acá y recuerden siempre resolver primero los ejercicios en papel para luego pasarlos a DFD. Pueden seguir el ejemplo de las tablas y de las preguntas que les planteé en la presentación.